La opción que se ve o las opciones que se ven para un posible acuerdo o para una posible salida o inclusive hablando para un plan de posguerra en estos momentos son tres. Primero, la solución de que Israel controle por completo la franja de Gaza. Una vez que se termine, si es que ese momento llega con el grupo extremista de Hamas. Uh, pero muchos en Israel, inclusive muchos aliados de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu, pues no ven viable este tema porque finalmente quienes están luchando a favor del ejército israelí son personas, son reservistas, son personas que fueron sacadas de un ámbito económico de la economía de Israel y que hoy en día están haciendo falta precisamente para que la economía israelí pues, siga funcionando correctamente. Entonces me parece que ese plan, aunque está sobre la mesa, es inviable para Israel. No va a Israel a apoderarse por completo de la franja de Gaza, no va a ocuparla a largo plazo. Me parece que sí, van a aumentar las restricciones y los controles alrededor de la franja de Gaza. Se habla de 1 kilómetro, en donde más o menos estaría controlado por las fuerzas israelíes para evitar algo como lo que aconteció el 7 de octubre, que ya ahí nos podemos meter en temas de si pues hasta cierto punto fue algo provocado por años de represión, pero bueno, estamos hablando de los planes de posguerra en Gaza. Esa es una opción. El control total de la franja de Gaza por parte de Israel, que yo no creo que suceda. Por otro lado está el plan que ha presentado Estados Unidos, un plan mucho más viable y lógico hasta cierto punto. También muy complicado de que se concrete. Los tres planes que te estoy mencionando, que te voy a mencionar, son muy difíciles de que se concreten, cualquiera de los tres. Pero bueno, este segundo, que es una propuesta realizada específicamente por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, es de que Estados Unidos propone que una coalición internacional, es decir, una alianza, una unión conformada por distintos países del mundo, obviamente aliados de Estados Unidos y específicamente y sobre todo países árabes, se habla de Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Estados Unidos y obviamente Israel. 7 países que estarían administrando la franja de Gaza, ayudando a administrarla. ¿Qué gobierno se encargaría de todo lo que tiene que acontecer en Gaza? Bueno, sería la Autoridad Palestina, que en estos momentos lidera Cisjordania. El plan que tiene Estados Unidos es fortalecer y renovar la Autoridad Palestina, que en estos momentos está liderada por Mahmoud Abbas, que es el líder del movimiento Fatah, que repito, o sea, como ya te lo mencioné, está liderando Cisjordania, una de las regiones que compondría el Estado palestino, junto a Jerusalén del Este y Gaza precisamente. Entonces, la idea es que Fatah o la Autoridad Palestina lidere la franja de Gaza y que esté vigilando todos sus movimientos de la Autoridad Palestina en Gaza, precisamente esta coalición de países con sus tropas, los países árabes junto a Israel y Estados Unidos. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, que los países árabes no quieren verse arrastrados a una alianza en donde pareciera que están ayudando a los planes de Israel en toda la región de Medio Oriente. Entonces, lo que ellos están proponiendo es que el control total lo tengan las tropas árabes, ni las tropas israelíes ni las tropas estadounidenses. ¿Por qué Estados Unidos no quiere? ¿Por qué quiere que nadie tenga más poder militar en Gaza, suponiendo que este plan se lleve a cabo? Bueno, porque Estados Unidos dice que si, por ejemplo, imaginemos que ya se acabó el conflicto y que Estados Unidos da el sí y las tropas árabes, conformadas por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Egipto, Qatar, dominan o administran la franja de Gaza más que las tropas estadounidenses e israelíes. Lo que no quiere Estados Unidos es que en el dado caso de que vuelva a ocurrir algo parecido como lo que ocurrió el 7 de octubre, cuando los extremistas se metieron al sur de Israel y tomaron de rehenes a las más de 200 personas,
Lo que no quiere Estados Unidos es que las tropas árabes estén en medio de un conflicto de ese tipo, porque imagínate que Israel llevara a cabo la misma respuesta, otra más, suponiendo que se repitiera algo como lo del 7 de octubre, que Israel llevara a cabo una respuesta y que las tropas árabes resultaran heridas o muchas acabadas por estos lanzamientos israelíes. El conflicto se extendería y arrastraría a los países árabes aliados de Estados Unidos contra Israel. Por eso Estados Unidos, mitigando ese riesgo, dice, a ver, tropas israelíes y estadounidenses tendrían el control, tendrían un mayor control de la zona, pero también habría tropas árabes, que no serían mayoría, pero estarían presentes. Este plan, repito, no tiene el suficiente apoyo, sobre todo de los aliados árabes, por este tema. No quieren verse como países que están apoyando a los planes de Israel en cuanto a la posguerra en Gaza. Ahora, hay una tercera opción. Bueno, se me olvidó mencionar un detalle en el primer plan, en el de Israel controlando toda la franja de Gaza. No es viable económicamente para Israel, y lo han mencionado la mayor parte de líderes de alto rango, tanto militares como diplomáticos en Israel, administrar más de 2 millones de personas, entre 2.1 y 2.2 millones de personas que viven en Gaza. No sería viable para Israel, porque si tú administras la franja de Gaza, significa que tú tienes que brindar programas sociales, tú únicamente tienes que reconstruir y tú únicamente debes de velar por el crecimiento económico de esa región. Y seamos claros, el grupo extremista de Hamas no va a ser el último que va a surgir en este tema. Imagínate niños, hermanos, padres de familia que están viendo lo que está pasando. ¿A poco no crees que van a crecer con un resentimiento? Por supuesto que sí. Bueno, entrando a la tercera idea o al tercer plan del cual se está hablando de posguerra en Gaza, que hasta hace más o menos 2 meses no tenía relevancia, pero hoy en día está cobrando muchísima relevancia, aunque con muchos problemas también. Por eso al principio te dije, cualquiera de los tres es muy inviable, pero conforme avanza el tiempo, como que uno se va descartando más que otro, como el primero de que Israel ocupe en su totalidad Gaza, ese al parecer ya no. El de Estados Unidos comienza a verse cada vez más complicado, y este tercero que te voy a platicar se ve cada vez más viable. Sería o consistiría en que ya no hubiera solución de 2 estados, de Israel y Palestina, sino que hubiera solución de 3 estados. Israel, Franja de Gaza y Cisjordania. Te mencioné que, bueno, para los que no lo sepan, que nos están escuchando, Palestina se compone de Jerusalén del Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, según los planes acordados en Oslo, en los acuerdos de Oslo en Noruega en los 90s. Bueno, lo que se está viendo en estos momentos es que Gaza y Cisjordania pues son muy distintos. Y la autoridad palestina que lidera Cisjordania no tiene popularidad y no tiene legitimidad en Gaza. Entonces, muchos están viendo que, por ejemplo, si la autoridad palestina liderara Gaza como lidera Cisjordania, no tendría el apoyo de los gazatíes a la autoridad palestina. Lo verían como un gobierno ilegítimo. Entonces, tal vez la mejor opción sería que Gaza fuera un estado, un país, liderado por algún líder de la región, un gazatí, que sea legítimo, que se identifique con el pueblo y que el pueblo a su vez se identifique con el líder o con la líder. Obviamente esto significa que cada territorio, Cisjordania y Gaza, tendrían sus propias leyes, sus propios reglamentos sociales y culturales. Pero sería más fácil la conformación de 3 bloques que de 2, porque nos parecería a todos que Cisjordania y Gaza ellos se identifican con una sola visión de Palestina, y la realidad es que no. Conforme avanzan los días, nos vamos dando cuenta cómo los de Cisjordania se sienten muy alejados de los gazatíes y viceversa. Entonces, tal vez la solución de los 3 estados sería hoy en día
la solución más viable. Pero tiene también sus gravísimos problemas. ¿Por qué? Porque muchos países en el mundo reconocen a Palestina como un territorio, como un estado. Otro problema, países aliados de Israel, tradicionales como España, Noruega, Irlanda, han ya reconocido al Estado palestino, que se compone de Cisjordania, Jerusalén del Este y Gaza. Entonces, la discusión está ahí. Repito, este tercer plan es el que está cobrando más relevancia, pues conforme avanzan los días. El segundo plan, el de Estados Unidos administrando la franja con Israel y también con los estados árabes, conformando un gobierno de coalición, etcétera, pues se ve también cercano, pero cada vez más, cada vez se va alejando de que sea probable ese segundo o esa segunda estrategia. Todo esto mientras Estados Unidos está tratando de negociar el establecimiento de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, que a final de cuentas, pues se dice que ya está casi pactado y que es cuestión de semanas para que se anuncie. Si esto ocurre, pues el segundo plan de Estados Unidos tendría mucha más lógica, teniendo en cuenta que Arabia Saudita, el líder del Islam en Medio Oriente, trabajaría ya con Israel. Pero, pues eso está por verse.